vulnerables, ¿no? La mujer que está del otro lado, el hombre que está trabajando en estos momentos, quizás en la cabeza tiene esta pregunta: ¿por qué aumentan tanto las cosas? Bueno, ¿por qué aumentan Digo, tanto le las estoy cosas? preguntando a un contador. No, lo que pasa es que las cosas no están aumentando como antes. Los servicios, El nivel fundamentalmente. bueno, los servicios porque es imposible, es decir, porque hay un déficit fiscal extraordinario. Ese déficit fiscal tiene que desaparecer. La proyección que desde el gobierno estamos haciendo es que en 5 años podamos llegar por lo menos a estabilizarlo, a equilibrarlo. Todas estas medidas que se están tomando principalmente apuntan a eso, más allá de algunas otras cuestiones. Pero ustedes imagínense que muchos de los subsidios que contribuyeron a ese déficit fiscal fueron a parar a empresas de servicios. Lamentablemente la mayoría fue a la corrupción, porque esas empresas no reinvirtieron, sino que simplemente hacían balances donde se presentaba que en definitiva los números nos daban, entonces no había reinversiones. Se termina comprando combustible al exterior, un disparate. Bueno, el ejemplo más duro es el del gas, ¿no? Y ahí también se ve con claridad todos los hechos de corrupción, ¿no? Pagando sobreprecios, los funcionarios quedándose con parte de ese dinero, los subsidios donde los empresarios lo tomaban, pero no lo tomaban lleno, sino que parte de ese subsidio también se lo quedaban los funcionarios. Entonces hacían la vista gorda y no había controles. Qué sé yo, los vueltos que pasaban por abajo de la mesa, bueno, todas estas cuestiones. Y ahora todo esto implica esta situación. Yo creo que lo más duro justamente es esto, ¿no? Para cualquier ciudadano, para cualquier familia, una de las situaciones más complejas es poder hacer frente al aumento de los servicios, cuando además culturalmente hubo una visión también muy cruel, ¿no? Porque los servicios fundamentales como el agua, el gas, bueno, de alguna manera tenían valores muy inferiores a lo que tiene en el mundo, digamos. Pero por otro lado, nadie renegaba por lo que tenía que pagar por el servicio de televisión, de ver el fútbol, de que en definitiva lo pagabas indirectamente. Es decir, cuestiones que son secundarias y que tienen que ver, sí, ya con un poder de decisión en términos de la economía de cada uno, ¿no? O una sociedad de consumo donde, bueno, qué sé yo, tener 3 aires acondicionados, 3 televisores, es decir, las cuestiones que tienen que ver con una sociedad que pretendió vivir o pretende vivir en el primer mundo, cuando en realidad no estamos en el primer mundo, ni mucho menos, ¿no? Nos falta un tranco bastante largo para esto. Pero es la visión, es el relato, digamos, es la mentira que en definitiva... bueno, fíjate vos que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? Como la comunicación, de alguna manera es buena a veces, pero es muy mala en otras, ¿no? Porque todas estas cosas son cosas planeadas, ¿no? Acabo cuando nosotros decimos que hubo todo un sistema de corrupción, no es que fulano o mengano en tal área del gobierno fue corrupto, que por ahí era lo que se veía antiguamente, ¿no? Fue un gobierno que generó todo un sistema de corrupción donde nadie, es decir, es difícil encontrar a alguien que no sea corrupto en el gobierno kirchnerista, ¿no? Por el contrario, había todo una... La definición es esa: es difícil encontrar a alguien que no sea corrupto en el gobierno kirchnerista. Sí, porque si vos eras funcionario ya aceptabas que estabas en un marco de un sistema corrupto, ¿no? Entonces, o no denunciabas y te callabas la boca, o también entrabas en el circuito. Imagínate que cada negocio que se hacía, cada contratación tenía, lo vemos en lo que se está descubriendo de las rutas, cualquier tipo de obra pública, no sé, por decirte hasta cosas que uno las veía a nivel local, ¿no? Donde para conseguir resulta que había por ahí algún beneficio impositivo o alguna cuestión así. Ahora para conseguir ese beneficio impositivo necesitabas de actores intermediarios, que estaba todo enmarcado en
en el sistema corrupto, digamos. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, sin dudas que estaban planteadas así, y si vos entrabas ahí era porque todo, ¿no? Y cosas que de pronto pueden no ser en el marco de lo legal ilegales, pero que también tienen que ver con un sistema que hay que ir transformando. Yo creo que todavía quedan nichos difíciles, ¿no es cierto?, de controlar, ¿no? Qué sé yo, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, a dónde van destinadas, los dirigentes sociales, el uso que hacen de la gente, ¿no? Uno ve todos los días manifestaciones, y a veces ves que los mismos actores... Uno se pregunta, ¿esta gente nunca trabaja? Uno puede decir, no, pero escúchame, faltó hoy porque es de tal gremio, el otro de tal otro gremio. No, uno lo vive. Es decir, en el Congreso todos los días hay manifestaciones. Y hay repetición de actores, es decir, que ya ves las mismas caras, y en realidad vos te pones a charlar con algunos y ni saben para qué les tocó ir hoy, ¿no? Y esa gente cobra un plan para eso, y lo cobra para eso. Además, ¿no? Sucede algo insólito aquí. Yo los otros días estaba viendo algunas publicaciones y veía peruanos, bolivianos, paraguayos protestando porque le sacan los planes sociales en Argentina. Sí, ¿Sucede en otros países esto? ¿Hay argentinos protestando? Sí, no, pero bueno, porque de pronto a lo mejor nosotros estamos mejor que esos países, ¿no? Pero en realidad, en esto, porque yo lo he escuchado esto también, nuestra Constitución, porque dice, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no? No, eso sería un cambio de Constitución, además que creo que nosotros no lo compartiríamos, ¿no? Porque nuestra Constitución justamente plantea la apertura de nuestro país a todo aquel que quiera habitarlo, con los mismos derechos y obligaciones. En eso estamos de acuerdo. Bueno, y esto está dentro de ese marco, digamos. Así que cualquier extranjero que venga a nuestro suelo tiene nuestros mismos derechos. El tema es eso, hasta que también tienen las mismas obligaciones. Sí. Lo que pasa que, bueno, las obligaciones a veces en este país es un tema que no se miden tanto, ¿no? De hecho, en eso, más allá de las responsabilidades de los que tenemos la función pública, los que ejercemos la política, en realidad los argentinos, las obligaciones por lo general son de otros, ¿no? Siempre que se habla de obligaciones, con quien hables, la obligación la tiene el otro. Si te hicieron una multa, ¿por qué no se la hicieron al otro? Si tenías que hacer algo y no lo hiciste, pero fulanito también lo debería hacer. Pero a mí como argentino me duele la imagen de esa mujer peruana rompiendo la plaza de los dos congresos. No, a mí me duele el peruano, me duele lo de romper, me duele por todos lados, pero sí, lamentablemente te digo que de hecho en las manifestaciones hoy por hoy te diría que un 50 y 50% hay, porque estas organizaciones están muy adheridas a esta cuestión, ¿no? De que tienen los planes, una familia que es del extranjero y está viviendo en nuestro país, por lo general tiene planes cada miembro de la familia, y eso está bajo la órbita de organizaciones sociales, ¿no? Y todo eso se está tratando. Nosotros aprobamos algunas leyes para que esto se blanquee, para tratar de sacar de la informalidad. Y bueno, la verdad que lo que cuesta, porque además todo esto implica manifestaciones, roturas, no te olvides que estas manifestaciones están propiciadas por actores de la política también, ¿no? Lo que nosotros vivimos el otro día, que fue un hecho totalmente repudiable, desgraciado para el país, obviamente que había toda una sincronización con el afuera y el adentro, ¿no? Donde los actores de la oposición, con un nivel de representación muy fuerte en el país, apostaron a lo que ya hemos vivido en la Argentina a lo largo de nuestra historia, ¿no? Debilitar el gobierno y ir por el gobierno, porque algunos actores de la oposición están convencidos que si ellos no gobiernan no puede gobernar nadie. Y entonces por eso para mí es tan significativo cuando vos me preguntabas, y derivamos un poco en esto con la pregunta de cómo fue el año y demás. La realidad que para mí
Fue positivo porque las elecciones marcaron un rumbo que yo no estaba muy convencido, dado lo que charlamos, que pudiera darse, pero por otro lado porque lo que vivimos sobre este fin de año fue muy importante en haber sostenido el sistema democrático y haber sostenido el gobierno, porque esto no pasó por una ley. De hecho, la ley no en profundidad no la discutió nadie. Es decir, había mandato de salir con esa cuestión, de imponer que esto era un perjuicio para los jubilados, era agarrarse con un sector muy sensible de la sociedad, pero iban por otra cosa, no iban por el gobierno. Yo estoy convencido, y lo digo por fuerte que suene, que esto tenía que ver con un golpe de Estado. Después vamos a hablar de la reforma previsional y de lo que fue la votación en el Congreso, pero digo, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de lo que sucedió en octubre? Porque el triunfo en octubre fue un gran triunfo de Cambiemos, y a mí me da la sensación como que la gente con este triunfo le dijo a Cambiemos: vamos a aguantar lo que venga con el tema de los aumentos, pero ustedes tampoco aflojen con el tema de la limpieza y de lo que se tiene que hacer con el tema de la corrupción en el país. Sí, pero comparto eso, y creo que en ese sentido también hubo un apoyo importante para que la justicia actúe, que es un tema muy delicado. La verdad que la justicia hoy está actuando, pero durante años estuvo cruzada de brazos y mirando para el costado. Interpreto que puede haber habido situaciones de duras, ¿no es cierto?, porque sabemos que ha habido situaciones hasta de amenazas y demás, pero bueno, la justicia requiere también de un compromiso como el que requiere la función pública en términos generales. Pero a mí también me parece que sí, que está ese tema de, bueno, aguantamos, apostamos, pero también creo que nosotros debemos ser conscientes que eso dura un tiempo, ¿no? Y la realidad es que hay unas expectativas en cuanto a lo que viene muy, muy importante, ¿no? Sobre todo de aquellos sectores que están más postergados, y en realidad también por otro lado yo creo que este triunfo debe hacer reaccionar sobre todo a los grandes capitales, ¿no? A mí me parece que el presidente en eso ha sido muy claro, y creo que es muy importante que en estos tiempos empiece a darse con mayor fuerza una inversión en el sector productivo que permita sobre todo la generación de empleo, ¿no? Y cuando se escucha por ahí que Cambiemos apoya a los empresarios por sobre la clase trabajadora, yo esto lo desecho totalmente. Esto es un latiguillo que obviamente la oposición plantea con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que no hubo reformas tan progresistas en las últimas décadas como las que se están planteando en este momento, ¿no? Y esto obviamente que se ve como una cuestión de, lo quieren plantear como una cuestión de, yo te digo, la reforma previsional, yo no tengo duda que es una visión a futuro y que asegura al jubilado una estabilidad en sus saberes. Ahora, si vos tenés todo un esquema de comunicación, vos fíjate que la comunicación además la manejan de una forma, con un esquema de adoctrinamiento terrible, ¿no? Porque están pensando fundamentalmente en eso y no en el hacer por el bien común, ¿no? Eso fue lo que demostró el gobierno del kirchnerismo en el gobierno, y lo sigue desplegando, ¿no? Ustedes fíjense que en cada uno de los distritos hay actores que están pegados a eso, donde le bajan todo, le bajan con qué hacerlo y le bajan el discurso de que tenés que salir a pegar con esto y planteo. Entonces todo esto lo hacen yo lo que creo en ese sentido, y lo que me parece muy interesante, que me parece que por el resultado de las elecciones y por algunas cuestiones que hablo con algunos amigos o no amigos cuando tengo la posibilidad, porque por lo general con quien charlo le pregunto cómo ve el país y demás, es que ya no les crean más, ¿no? Porque además son actores que por lo general por más que hablen hermoso, la realidad es que también tienen un poco la cola sucia. Entonces es a veces importante que la gente se pueda dar cuenta de eso. El jubilado que está del otro lado, la jubilada, el jubilado
que están escuchando la radio, y ven habitualmente por los medios de comunicación nacional, o escuchan por los medios de comunicación nacional, el año que viene voy a cobrar menos, el año que viene vas a recibir menos, ¿qué va a pasar con el jubilado el año que viene? Va a recibir a partir más. de esta reforma. Va a recibir más. Primero, si es de la mínima, y aportó en la ordinaria, es decir, se recibió por ordinaria, que hizo los aportes, sus 30 años de aportes y se jubiló. Si es un jubilado de la mínima, ya en enero, ya ahora, está cobrando más, porque va a recibir el 82% del sueldo mínimo vital y móvil. Es decir, ese es un reaseguro, que además es un sueldo mínimo vital y móvil que se supone que si el país mejora, que todos esperamos que eso sea así, que puede llegar a plantearse un mejoramiento en términos salariales y demás, obviamente que quedar determinado por ley el 82% del sueldo mínimo vital y móvil para el haber mínimo del jubilado ordinario, no aquel que se jubiló con un esquema de beneficio, ¿no? como la implementación de la última ley. Entonces eso es un reaseguro importantísimo. Pero por otro lado, el otro, digamos, el resto, va a estar recibiendo el resto, que es los jubilados más los pensionados de veteranos de Malvinas y las UH, van a estar recibiendo una mejora que está relacionada en un 70% por la variación inflacionaria y en un 30% por la variación de los convenios laborales del sector privado, lo cual garantiza sostener lo que tiene que ver con el salario, digamos, los saberes jubilatorios a las modificaciones de la economía. Que eso con el viejo régimen no se aseguraba, porque estaba más atado a nivel de recaudación. Entonces, si el país, como pasó en el año 2014, por ejemplo, si el país tiene una situación de no crecimiento, en definitiva, los jubilados cuando más lo necesitan es cuando no son actualizados y sus salarios caen. Entonces, estos son principios básicos. ¿Qué pasa? Que si nosotros en marzo aplicamos la fórmula actual o aplicamos la nueva, ahí sí hay una diferencia, y nosotros eso lo reconocimos siempre. De hecho, nosotros la discusión que dimos dentro del Congreso con el gobierno era la posibilidad de dar dar como un bono que de alguna manera pudiera subsanar esa situación de inicio, ¿no? Donde si aplicabas una fórmula o la otra, si aplicas la fórmula actual, mejoraba más el salario, y si aplicas la fórmula nueva, mejora, pero en menos porcentaje. Entonces, la realidad es que eso el Ejecutivo planteó, bueno, nosotros tenemos que analizarlo, el hecho de si se puede dar ese bono, qué sé yo, que después, en definitiva, dada la situación como se planteó, eso salió a la luz, que va a haber un bono y demás, y ya de hecho se hizo público, ¿no? Pero yo estoy convencido, es decir, que los jubilados van a estar mejor a futuro, es decir, van a estar mejor que con la aplicación de la fórmula vieja, que era un mamarracho, era un enjambre de cosas que muy difícil de analizar, muy difícil de controlar. ¿Fue un error lo que sucedió años atrás con el tema de que se jubilaban todos hasta que nunca había aportado? Este es un país que está quebrado. Entonces el populismo no le importa nada que esté quebrado. Es decir, por eso a veces vuelvo yo digo, para que la gente entienda lo que es el municipio. Yo tomé un municipio quebrado, ustedes se acordarán, y seguía la joda, porque seguía la joda. Yo digo, cada uno de nosotros debería preguntarse qué hubiera pasado con este país si ganaba Scioli. Simplemente eso. Es decir, seguía la joda, porque era joda, era corrupción y populismo. Es decir, tomemos medidas, aprobemos cualquier cosa, si total este país da para todo. Es Venezuela, pero es Venezuela hecho y derecho, no es una cuestión metafórica comparar la Argentina con Venezuela. Hubiera sido Venezuela, porque cuando vos llegás a un nivel de que ya no podés más, ¿qué usás? La fuerza pública.
te convertís en rey y desde el reinato haces lo que se te antoja. Es decir, el esquema venezolano. Y seguís hablando y planteando un relato que en definitiva, mientras la gente se muere de hambre, es decir, menos trabajo, más pobres, toda esta cuestión. Entonces, modificar esto, obviamente que requiere todo un cúmulo de acciones y de mucha fortaleza, muchísima fortaleza, y terminar con cuestiones, es decir, las medidas que toma la gobernadora, que manda a la legislatura, por ejemplo, y bueno, hay planteos, digamos, claro, los planteos de los sindicatos, de todos esos que viven de todo eso, porque mientras que el trabajador cada vez cobraba menos, la realidad es que los sindicatos, los sindicalistas pasan a ser todos empresarios. Debe ser el único país del mundo que tiene sindicalistas millonarios, la Argentina. Bueno, es una cosa de loco. Pero es visible además, es visible, pero es tan visible que es como que produce un acostumbramiento. Como que, no, esto debe estar bien. Si esto viene así, ¿qué problema hay? Que siga así. Que sigan robando, que sigan... ¿No te parece la situación de sindicalistas que tienen? Además, el nivel de jactancia, ¿no? De cuestión de que tenés que tener autos espectaculares, yates, en algunos casos hasta aviones, es cosa que vos decís, casas de lujo. Yo digo, no sé ni cómo hace para ocuparlas a las casas, porque en realidad que ir a un día a una casa, otro día a la otra, es decir, cuestiones de lujo que tienen que ver con una mentalidad mediocre que totalmente particular, digamos, de beneficio particular. ¿Qué mirada de búsqueda del beneficio común puede tener esa gente? Y yo eso también lo traslado a la propia expresidenta. Alguien que robó tanto, ¿puede en definitiva tener una mirada de bien común? ¿A alguien le parece que puede pasar eso? Digamos, yo lo puedo entender. Con los sueldos que nosotros tenemos, vivimos bien. Hay necesidad de hacer semejante... Bueno, y hasta decís, te vas a otros gobiernos y hubo actores que robaron. Pero lo que robaron estos no tiene límite, es decir, no entra en la cabeza de nadie. Porque cada vez que se destapa una olla yo me acuerdo los primeros meses que nos reuníamos con los ministros de las diferentes áreas, y cuando nos mostraban lo que era la gestión, expedientes que no podían cerrarse, cosas terribles, ¿no? Usurpar bienes privados, construir cosas del Estado en bienes privados, total, eso después lo arreglaban no sé cómo, todo lo que significa los sobreprecios, pero en todos lados igual, y el nivel de deuda que había. ¿Se quedan cortos con los 1.200 millones que le exigen devolver? Hay cifras que, ¿viste? Porque no te entran en tu cabeza. Vos decís 1.200 millones. ¿Qué hace Ricardo con 1.200 millones? ¿Te entra en la cabeza lo que es esa plata? No te entra en la cabeza. Claro, pero aparte no son de pesos, son de dólares. Hay que decir. Pero totalmente. Vos viste el dinero, esto los planteos con la FID, los negociados con la FID. Es decir, en todos lados, por eso te digo, en todos lados. Por eso ¿cómo encontrás los kirchneristas no corruptos? Son los que empezaron a ver la cosa y saltaron. Es decir, porque en realidad es verdad que hay gente que estuvo y que dijo, no, yo en esto no, porque era un sistema. De hecho, con algunos que yo tengo relación que estuvieron en los primeros años, te lo plantean así. Era un sistema al cual o estabas o te ibas. Y si te ibas denunciando, bueno, pobre vos también, ¿no? Porque la que tuvieron que vivir. Pero bueno, estas cuestiones son difíciles de asimilar, de comprender, cuando además todo esto exige un dolor para pasar este tiempo. Y la verdad que nadie puede, por ahí no es, ¿cómo se dice? No es políticamente correcto decirlo. Pero yo no le puedo asegurar a la gente, miren, ustedes dentro de 2 años van a estar espléndidos. Entonces, y la gente eso lo tiene en la cabeza. Bueno, estamos pasando este proceso, qué sé yo, pero es un poco lo que hablamos. Hay una apuesta de la gente. Y yo ojalá que todas estas medidas funcionen y que en realidad que el mundo también esté acorde a lo que viene, porque también todo eso tiene su relación. Brasil, por suerte, está en un proceso
que pareciera por lo menos puede ayudarnos a nuestro nivel de salida, digamos, y después la apertura al mundo, bueno, es fundamental. Es decir, hoy es sumamente digamos inapropiado, por usar un término por ahí correcto, o responsable, dado lo que estoy diciendo, digamos, que el país se cierre de la manera que estaba cerrado, y que como único actor de relación que tenías era un gobierno como el de Venezuela, que te marcaba los pasos, ¿no? Nosotros teníamos relación con Venezuela y con Irán. Bueno, con Irán con otras cuestiones, claro, ¿no? La verdad que con tristes cuestiones, ¿no? Y además eso negándose, y ahora en estos últimos tiempos saliendo toda la luz, y bueno, todas esas cuestiones. Por eso digo, alguien que hasta no mide eso, alguien que no le importan las muertes, ¿puede tener un sentido de bien común? ¿Puede haber un sentido de bien común? Por eso a veces yo, cuando escucho a algunos hablar, y algunos también diciendo cosas o de pronto escupiendo palabras que en realidad deberían un poco como pensar bastante antes, ¿no? Bueno, pero han marcado toda una bajada de línea, una doctrina, todo este uso de la política interpretada de una manera muy anticuada, muy dañina. Y bueno, me parece que eso también es una responsabilidad nuestra, ¿no? ¿Se puede implementar a nivel nacional lo que ha hecho María Eugenia Vidal en la provincia? Digo, este tema de eliminar las jubilaciones de privilegio, este tema de... Ya está. Es decir, el tema es, María Eugenia Vidal ha planteado acciones acordes a lo nacional. Hay, en esa cuestión también que hay como cadenas y este tipo de cosas que dicen cuestiones obviamente con intenciones totalmente falsas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo soy diputado nacional, yo me voy a jubilar a los 60 años y tengo 35 de aporte, o a los 65, y esto es así, no hay ningún privilegio. Los diputados nacionales no tenemos privilegio. En la nación los únicos que tienen privilegios son los jueces.